Hezbolá está pidiendo que se detengan los ataques para poder organizarse y recuperar fuerza. Piden un alto al fuego para tener tiempo de reagruparse. Mientras tanto, Israel sigue avanzando y aprovechando su ventaja. El martes por la noche, Israel realizó un ataque contra una reunión de los líderes de Hezbolá en un edificio cercano a la embajada de Irán en Damasco. En el campo de batalla, el ejército israelí informó que descubrieron un túnel pequeño que pasaba por debajo de la frontera y que llegaba a Israel. Este túnel podría haber sido utilizado por los combatientes de Hezbolá para entrar a Israel y realizar un ataque similar al que ocurrió el 7 de octubre. En las últimas 56 horas, las tropas del ejército israelí han seguido con sus operaciones en el sur del Líbano. Han estado eliminando a los combatientes de Hezbolá, destruyendo túneles y capturando grandes cantidades de armas y municiones que iban a ser usadas contra los israelíes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió un mensaje a la gente del Líbano, pidiéndoles que recuperen su país de las manos de Hezbolá y que no dejen que conviertan sus tierras en zonas de terror, sino que se acuerden cuando el Líbano era llamado la perla del Medio Oriente. Al mismo tiempo, las operaciones en la Franja de Gaza siguen en marcha. El ejército israelí ha tomado el control de la ciudad de Jabalilla y continúa luchando contra los miembros de Hamás que aún quedan. Por otro lado, hemos escuchado noticias sobre los judíos en Europa y esas noticias no son buenas. Unos atacantes en París insultaron y golpearon a una mujer judía, la amenazaron con un cuchillo y le dibujaron símbolos ofensivos en el cuerpo con un marcador rojo. Esto demuestra que los ataques contra los judíos han aumentado a un 192% en Francia desde que empezó la guerra. Ahora, vamos a explicar mejor lo que está pasando con estas noticias de última hora. Este es el informe de lo que sucede en Israel en el día número 370 de la guerra con Hamás, Hezbolá, los Hutis en Yemen y otras milicias chiquitas en Irak y Siria. Y lo más importante, el país que está detrás de todos estos grupos, la República Islámica del Irán. Para comenzar, el martes por la tarde llegaron informes desde Siria de un ataque de Israel en Damasco, donde hubo al menos 10 personas heridas, incluyendo 4 que murieron. Según los reportes, el ataque impactó un departamento en un edificio del lujoso barrio El Masa, que está a unos 100 metros de la embajada de Irán. Los medios en Siria dijeron que 4 misiles golpearon el departamento. Según un medio saudita, este lugar era donde los líderes de la unidad 4400 de Hezbolá se reunían. Esta unidad se encarga de mover armas desde Irán para Hezbolá y otros grupos hostiles en la región. Algunos informes mencionaron que oficiales importantes de Irán, específicamente el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, estaban en el departamento cuando los misiles cayeron. De cualquier manera, el ejército israelí sigue avanzando rápido y con éxito en el sur del Líbano. Los combates son fuertes y los resultados están siendo muy importantes. En las últimas 48 horas, las fuerzas del ejército israelí tomaron control de la aldea Marun el-Ras, un lugar de donde se lanzaron muchos misiles contra las comunidades israelíes cerca de la frontera durante el último año. Esos ataques, que no tenían sentido, causaron daños de millones de dólares a las comunidades israelíes, algo que no van a olvidar. Pero ahora podemos estar seguros de que no habrá más ataques desde esa aldea. El ejército israelí está ampliando su operación en el sur del Líbano, aunque todavía es una operación limitada. Hace 2 días, la División 46 se unió a la operación terrestre, haciendo que ya haya 4 divisiones israelíes en el Líbano. Cada una de estas divisiones está encargada de controlar varias aldeas y bases de Hezbolá. Están destruyendo túneles, búnkeres y lugares de disparo, además de capturar o eliminar a cualquier hostil que se encuentre en esos sitios. Mientras todo esto pasa, la Fuerza Aérea de Israel también está trabajando duro, atacando objetivos de Hezbolá en todo el Líbano, especialmente al sur. Ahora, se puede decir que el objetivo de estos ataques es destruir escondites secretos de los batallones de Nasser, Bar y Aziz de Hezbolá, así como de las fuerzas de Radwan en la zona. Estos objetivos fueron seleccionados gracias a la información muy precisa que se ha recopilado durante muchos años utilizando diferentes métodos. Y aunque están juntando más datos de inteligencia y según lo que ha dicho el ejército israelí, en las últimas 72 horas han destruido al menos 50 estructuras de la unidad Aziz, 30 de la unidad Nasser y 5 de la unidad Bar. También atacaron 10 objetivos de la fuerza Radwan y del cuartel de inteligencia. Además, han destruido 30 lugares donde guardaban cohetes de mediano alcance en el sur del Líbano y al menos 50 combatientes de Hezbolá fueron eliminados. Sin embargo, Hezbolá también está en acción.
La inteligencia del ejército israelí cree que están tratando de fortalecer sus posiciones en las aldeas del sur del Líbano donde ellos operan. Hasta ahora, estos intentos han sido detenidos con las contraofensivas del ejército israelí, dirigidas por la División 98. Con la ayuda de la Fuerza Aérea y la Artillería. Algo importante que el ejército israelí ha dicho es de que se han encontrado con menos combatientes de Hezbollah de los que esperaban en estas operaciones, pero también dijeron que los combatientes de Hezbollah son más agresivos, están mejor entrenados y equipados que los de Hamás, contra quienes lucharon en Gaza. Además, una cosa hace la batalla más difícil en el Líbano, es Hezbollah. Ha estado preparándose para este momento durante muchos años, construyendo una gran red de túneles y estructuras bajo la tierra. Todo esto fue planeado para pelear contra una invasión del ejército israelí, como la que está ocurriendo ahora. Además, también lo diseñaron para poder lanzar ataques contra Israel cuando los líderes de Hezbollah pensaran que era el momento adecuado. También el martes se descubrieron más pruebas de estos planes. El ejército israelí anunció que habían encontrado un túnel que llegaba al territorio de Israel desde el Líbano. Este túnel fue descubierto hace varios meses y el ejército israelí lo tomó bajo control, pero mantuvieron el secreto por motivos de seguridad. Las tropas que lo revisaron encontraron muchas armas como misiles antitanque y explosivos. Claramente, estas armas estaban listas para ser utilizadas en un ataque similar al 7 de octubre contra comunidades israelíes en la región de Galilea. El ejército israelí decidió hablar sobre este tema ahora que sus tropas están operando en el lado libanés de la frontera y han cambiado sus estrategias. De cualquier manera, este túnel ya no puede ser utilizado por Hezbollah como ellos querían. Después de muchos ataques contra Hezbollah y la expansión de las operaciones del ejército israelí en el sur del Líbano, parece que Hezbollah está empezando a entender quién tiene más fuerza en la región. En un discurso reciente, Qasem Naim, el segundo al mando de Hezbollah y uno de los pocos líderes que aún siguen vivos, pidieron seguir el llamado del presidente del parlamento libanés, Nabilla Berri, para detener los combates. Además, Reuters informó que Hezbollah ya no está exigiendo un alto fuego en Gaza como una condición para detener los combates en el Líbano. En cuanto a las pérdidas en la organización, incluyendo el asesinato de Nasrallah, Naim dijo que todos los puestos en Hezbollah están cubiertos. Según él, no hay ningún puesto vacío y siguen trabajando normalmente. Dijo que cuando alguien muere, siempre hay alguien que lo reemplaza. Pero eso no parece ser verdad, y todos lo saben. Si fuera cierto, entonces, ¿por qué Hezbollah está teniendo tantos problemas en el campo de batalla? De todas formas, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó un video el martes por la tarde hablando directamente a los ciudadanos del Líbano. Les dijo que recuperen su país de las manos de Hezbollah y que no dejen que conviertan sus tierras en una zona de terror, sino que se acuerden cuando el Líbano era llamado la perla del Medio Oriente. Mientras el ejército israelí lucha contra Hezbollah en el Líbano, también está llevando a cabo operaciones contra Hamás en la Franja de Gaza, especialmente en las ciudades de Jabalina y el Burjit. El Comando Sur ha estado planeando una gran operación en el sur de Gaza, liderada por la División 162, bajo el mando del general Yitzhak Cohen, enfocándose en avanzar con tropas en Jabalilla. Este movimiento es muy importante porque puede ayudar a trasladar a muchos palestinos del norte de Gaza hacia la zona segura del sur. Si esto se logra, el ejército israelí podrá atacar a Hamás fácilmente, ya que Hamás ha estado usando a la gente como escudos humanos. Parece que esta operación en el norte de Gaza va a expandirse, y según lo que se informó hace 3 días, los residentes de las ciudades de Bet Kanun y Bet Lakia también se moverán hacia el sur. La División 162 sigue trabajando en la zona de Jabalilla y ha dañado las bases de Hamás como parte de la operación que empezó hace 2 días. Los equipos de combate de las brigadas 460 y 401 están luchando en la zona, destruyendo las bases de Hamás y eliminando a los hostiles mientras tratan de tomar el control del lugar. En los últimos 4 días han eliminado a decenas de hostiles usando aviones, artillería y tanques. También han encontrado y destruido más almacenes de armas. El ejército israelí informó que hace poco las fuerzas de la División 1162 eliminaron desde el aire a unos 20 hostiles en combate cercano en Jabalilla. Además, los equipos de las brigadas 4100 y la primera brigada destruyeron un almacén de armas y los soldados de las brigadas 400 y 60 eliminaron hostiles en intensas batallas. Al mismo tiempo, en el centro de la Franja de Gaza, la División 252 estuvo trabajando para destruir las bases de los hostiles y eliminar a los que estaban allí.
El equipo de la Brigada 14 salió ayer a realizar una operación en el Buís. Las fuerzas están destruyendo las bases hostiles y eliminando a los hostiles que se encuentran. Y gracias a información de inteligencia, un avión de combate atacó un edificio donde un grupo de hostiles planeaban atacar a las fuerzas israelíes. Los grupos de las brigadas Nakal y Bislak, que están bajo la división de Gaza, siguen sus operaciones en la zona de Rafa. Además, se informó que aviones de la Fuerza Aérea atacaron más de 70 objetivos de hostiles en la franja de Gaza. También, hace 2 días, el Wall Street Journal informó que el líder de Hamas, Ekir Sinwar, ha dado la orden a sus seguidores de volver a hacer ataques suicidas. Esto fue confirmado por las agencias de inteligencia de las comunidades árabes, según el reporte. Para terminar el informe de hoy, nos enfocamos en cómo están empeorando las condiciones para los judíos en Europa, especialmente en Francia, que tienen una de las comunidades judías más grandes fuera de Israel. Desde el masacre del 7 de octubre del 2023, Francia ha tenido un aumento en el antisemitismo, que quiere decir el odio a los judíos o a los israelitas. Los padres tienen miedo a enviar a sus hijos a las escuelas judías y muchas personas temen caminar por la calle usando una yamaca, que es un símbolo de apoyo a Israel. Uno de los casos más graves de odio contra los judíos en Francia ocurrió estos mismos días, el 7 de octubre, en el Día de los Caídos, en el día de aniversario del 7 de octubre del 2023. Una mujer judía fue atacada por 3 hombres en la entrada de su edificio en el distrito 19. Según la televisión CNews, los hombres la amenazaron con un cuchillo y le gritaron cosas antijudías, mencionando el 7 de octubre. Después, la obligaron a quitarse los pantalones e intentaron violarla. La policía llegó para ayudarla y vio que ya le habían dibujado símbolos en la piel. Afortunadamente, la mujer logró escapar. Y aunque este ataque fue muy terrible, es solo uno de los cientos de incidentes antisemitas que han ocurrido recientemente en Francia. Durante una ceremonia en París en memoria de la masacre, los líderes comunitarios aprovecharon la presencia del primer ministro de Francia, Michel Barnier, y el ministro de Defensa, Bruno Retiefler, para leer muchas denuncias de ataques antisemitas, o sea, odio contra los judíos, que habían sido reportados a la policía. Desde la masacre del 7 de octubre del año pasado, los ataques antisemitas en Francia han aumentado a un 192%. El acoso en las escuelas se ha duplicado y las quejas por ataques contra judíos representa el 58% de todas las quejas del racismo. Sin embargo, la comunidad judía en Francia es menos del 1% de la población. O sea que ellos están recibiendo casi toda la discriminación que está sucediendo actualmente en Francia. Eso no es todo. Hace 3 días, el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, pidió a sus estudiantes universitarios que levantaran la bandera de Palestina. La Universidad de Estrasburgo tuvo que cerrar las puertas el lunes para evitar que los estudiantes que apoyan a Palestina la bloquearan. Además, muchos estudiantes judíos de universidades importantes en Francia, como el famoso Instituto de las Ciencias Políticas Sciences Po, dicen que están enfrentando un ambiente muy difícil y lleno de odio hacia los judíos. Así que, familias, aquí está el reporte completo de todo lo que pudimos recolectar de esta semana. Por lo pronto, oremos por la paz de Jerusalén y que el Señor tenga misericordia de nosotros.